La emperatriz austríaca Isabel era una especie de estrella europea del siglo XIX, una auténtica celebridad. Era guapa, bastante inteligente y agradable para hablar, lo que la hizo muy popular entre sus súbditos. Se la respetaba y adoraba tanto como, por ejemplo, a la princesa Diana en el siglo XX, y su vida fue igual de trágica. En 1898 fue asesinada por un anarquista italiano obsesionado que la acechaba mientras paseaba. Los austríacos aún conservan los objetos que pertenecieron a esta increíble mujer, nacida princesa de Baviera. Su historia austríaca comenzó en 1854, cuando Elizabeth, de 16 años, se casó con el emperador austrohúngaro Francisco José. Era una época en la que ya se disponía de técnicas fotográficas, y la hermosa y fotogénica joven emperatriz, con una cabellera increíblemente espesa, era muy querida por la prensa. Siguiendo a sus parientes, a menudo se la llamaba Sisi. Pero he aquí el problema. A pesar de los numerosos retratos de distintas épocas, nadie sabía qué vestido llevaba cuando se casó. El caso es que su autoritaria suegra cumplía estrictas normas de etiqueta. En la boda no se permitió la presencia de periodistas ni fotógrafos, quizá porque el día anterior la futura emperatriz, que entonces era casi una adolescente, sufrió un ataque de nervios. Lloró durante mucho tiempo, pero encontró fuerzas para reponerse y aguantó con entereza toda la ceremonia regulada. Sin embargo, no se conservan ni fotografías ni retratos detallados de la ceremonia. Fue bastante sorprendente, porque la boda de los monarcas, por regla general, un espectáculo muy majestuoso, que es muy inspirador para los súbditos, inspira la idea de la bendición divina del poder imperial. Pero, al parecer, fue la caprichosa madre de Francisco José, que no se compadeció realmente de su nuera. Quedó en la historia como una especie de genio maligno de Austria. La única imagen que se conserva, una ilustración en blanco y negro de la crónica de la ciudad de Viena fue incapaz de transmitir la belleza de la recién casada, especialmente su lujoso vestido, que según cuentan estaba bordado en plata, y una larga cola se ceñía a la cintura. En la famosa película de 1957, donde el papel de Sisi lo interpreta la incomparable Romy Schneider, el vestido es una fantasía de los vestuaristas. Se desconoce cómo era en realidad. Lo único que queda de él es el penacho, que conservaron sus descendientes, y en 1989 fue adquirido por el Museo Imperial de Carruajes de Viena. La directora del museo, la doctora Kurzel Runcheiner, quiso resolver a toda costa el misterio del vestido de novia de Sisi. Estudió los archivos, tratando de encontrar alguna imagen o descripción detallada del mismo, y entonces la suerte le sonrió. En 2021 recibió la noticia de que se había descubierto un retrato poco conocido de Sisi en el Museo de Silesia, en Opava, República Checa. Mostraba a la emperatriz vestida de novia. Había cierto parecido con la cola, lo que sugería que el autor del cuadro, el artista Josef Neugebauer, aunque no era cortesano, había descrito, sin embargo, el bordado con gran detalle y, en conjunto, transmitido las modas y siluetas de la época de forma muy creíble. La doctora Kurzel Runsteiner recurrió a numerosos expertos para asegurarse de que podía tratarse efectivamente del vestido de novia de Sisi, y luego encontró especialistas que no solo podían coser, sino también realizar los exquisitos bordados. En 2023, el vestido estaba listo. Se expuso en el Museo Imperial de Carruajes de Viena, y un poco sobre Sisi. Aunque la emperatriz Isabel era la esposa de uno de los poderosos gobernantes de Europa, no podía ser emperatriz. Tenía una organización mental delicada, no fue educada como su hermana Nene. Cabalgaba por los campos y aprendía de forma rústica. La etiqueta tampoco fue muy dura con ella. Y su suegra también tuvo que corregir los problemas de la educación de Sisi, porque la emperatriz de Austria en tiempos difíciles tenía que ser impecable. Y Sisi pensaba que su suegra era muy mandona, y tenían un conflicto. Así que Isabel prefirió viajar por Europa para sentir cierta libertad, y en el imperio aparecer solo unos meses al año.
Después entabló amistad con la nobleza húngara, convirtiéndose en reina consorte de la monarquía dual de Austria-Hungría. En 1889 murió su único hijo, el príncipe heredero Rodolfo. Aún no se sabe con certeza si fue un doble suicidio, su amante María Bechera fue encontrada con él o una conspiración política. La tragedia hizo mella en Isabel, que estuvo convencida hasta sus últimos días de que había sido un asesinato, pero no pudo encontrar pruebas. Los sentimientos revolucionarios, nacionalistas y anarquistas crecían en Europa, y la emperatriz fue víctima de uno de los fanáticos. Gracias por vernos.